Bienvenidos a todas, todos y todes a este su espacio, las apuestas de la paz a lo largo de la historia reciente, una mirada actual en clave de futuro. Este trabajo hace parte del módulo Análisis de Contexto y Problemáticas Sociales Colombianas, elaborado por Claudia Espitia Pérez, Joyce Hurtado Morales, con el apoyo docente Juan Pablo Noguera Villar, Fundación Universitaria Claretiana. En este espacio analizaremos los procesos de paz en los periodos gubernamentales de los expresidentes Belisario Betancur en 1982 y 1986 y Virgilio Barco de 1986 a 1990. Colombia tiene una serie de acercamientos a los procesos de paz. Inicialmente, en el año de 1983, en noviembre, lo intentó el gobierno del expresidente conservador Belisario Betancur, teniendo en su primer momento como foco principal lidiar con las FARC-EP, quien fue el primer grupo u organización insurgente con la que se entraba a negociar, logrando por primera vez un principio de acuerdo en la Uribe Meta. En pocas palabras, podría decirse que estos pininos de paz fracasaron, y aunque con este primer grupo no se concretó nada, por lo menos permitió por primera vez la cercanía a la sociedad colombiana a ver cómo funcionaba esta guerrilla en medio de la selva. A partir de allí se dan una serie de acontecimientos que parecían en ocasiones establecer acuerdos y en otras romperlos, con protagonistas y antagonistas de la paz. En 1984 se creó la Comisión de Paz mediante el decreto 2711, entre otras cosas con la importante labor de empezar a buscar formas de entrar en contacto con los grupos guerrilleros. Todas estas medidas hicieron posible que para 1983 y 1984 se empezara a generar acercamientos con las FARC-EP, el M-19, las Autodefensas Obreras y el Ejército Popular de Liberación. Mientras que por otro lado, el estamento militar planteaba oposición a la política de paz desarrollada por el gobierno, por lo que el presidente de la comisión, Otto Morales, discrepó con Miguel Vega Uribe, comandante del ejército, y Fernando Landazábal, ministro de Defensa, a quienes determinó enemigos agazapados de la paz. En 1985 se producen grandes acontecimientos en torno a los procesos de paz. En primer lugar, el M-19 convoca a una manifestación denominada Marcha de Desagravio por la Paz y la Democracia en marzo de 1985 en Bogotá. El 6 de noviembre se produce la toma del Palacio de Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos del Hombre. El M-19 mantuvo 350 rehenes. En este episodio tardó casi 27 horas, dejando un saldo de 101 muertos. La toma del Palacio de Justicia tenía como objetivo hacer un juicio político al presidente Betancur por los incumplimientos de los acuerdos de paz. En 1986 se producen las elecciones legislativas. Las FARC-EP, el único grupo que permaneció en el proceso de paz, conformó con otros grupos la denominada Unión Patriótica, quienes obtuvieron 11 curules en el Parlamento y decenas de puestos en consejos municipales y asambleas departamentales. Estos avances se vieron opacados por el incremento de la guerra sucia, que terminó por desaparecer a muchos integrantes de la UP y perseguir a otros que tuvieron que huir para salvar sus vidas y las de sus familiares. En 1986 asume la presidencia Virgilio Barco el 7 de agosto. Este se enfocó en tres grandes ejes: los programas contra la pobreza, el diálogo con las guerrillas y la lucha contra el narcotráfico. Emprendió un esquema de gobierno-oposición.
Su gabinete fue conformado solo por representantes del Partido Liberal, debido a que los conservadores consideraron insultante la cuota de participación que les había dado a este partido. En 1987 se aplica un nuevo modelo de administración pública con 5 objetivos prioritarios: productividad social de los recursos públicos, democratización de la administración pública, eficiencia y responsabilidad de las instituciones y funcionarios, capacidad de gerencia y administración, fortalecimiento institucional y de la Presidencia de Colombia. En 1988 se dan las primeras elecciones populares de alcalde, se crea la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, se retomó y fortaleció el Programa Nacional de Rehabilitación, ampliación de los programas del Fondo de Desarrollo Integral Campesino, se da el decreto 1150, la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública del Estado colombiano, en donde participaron Alberto Hernández, Eduardo Aldana, Blanca Livia Arias, Alfonso Esguerra, José Vicente Cataraín, Manuel Rodríguez, Fernando Botero Sea, Rodolfo Olmes, y se inicia la guerra contra el cartel de Medellín. En 1988, el exterminio de la Unión Patriótica y la guerra sucia contra la izquierda, se producen diversas masacres que marcan al país y lo sumen en una terrible incertidumbre. Por mencionar: Vista Hermosa Meta, Masacre de la Honduras y la Negra, La Mejor Esquina Córdoba, La Vereda El Topacio, San Rafael de Antioquia, El Tomate Córdoba y Segovia Antioquia. En el año de 1989 se produce la masacre de La Rochela. Para el 18 de enero hay 2 muertos. El 27 de febrero asesinan a Teófilo Forero y 3 personas más. El 3 de marzo asesinan a José Antequera, integrante de la UP, y es herido Ernesto Samper, del Partido Liberal. El 29 de mayo, en San Vicente de Chucurí, Santander, muere el coronel Rogelio Correa Campos y 50 personas más. En octubre es asesinado Gabriel Sánchez Santamaría, vicepresidente de la Asamblea de Antioquia. Luego de esta ola de asesinatos, en 1999 el presidente Barco deja la presidencia. Los extraditables ofrecen un pacto con el cual buscaban garantías legales y constitucionales a cambio de aceptar la victoria de las autoridades y cesaban los ataques terroristas, pero el presidente Barco se negó. Los ataques continuaron. Para el 12 de julio, Barco firma el acuerdo de paz con los integrantes del M-19, Víctor Carranza y Luis Murcia. Esta guerra finalmente dejó alrededor de 3.500 muertos. Las implicaciones psicosociales del desconocimiento de la historia y de los agujeros negros en la memoria colectiva de los colombianos se deben a la generación de relaciones sociales deshumanizadas, así como a las acciones que afectan la construcción colectiva de la realidad y de la memoria, y las acciones que generan conflicto armado. Asimismo, las acciones que infringen los valores y principios fundamentales del Estado Social de Derecho, como son la vida, la solidaridad, la justicia y la protección a la vida. Asimismo, desconocer la historia conlleva a no avanzar en el fortalecimiento de la democracia, a que las personas puedan tener un comportamiento menos justo frente a los fenómenos, a que la intersección en la sociedad no vaya encaminada a que los individuos tengan plena identidad de su pueblo y a que se ignoren las raíces de ellos mismos. De igual forma, conlleva a que las personas tiendan a repetir la historia. En cuanto a la historia del conflicto armado en Colombia y los intentos por solucionarlos con los procesos de paz en los diferentes periodos gubernamentales, cabe resaltar que el hecho de no conocer la historia conlleva a que la población no comprenda la importancia de elegir a sus mandatarios,
a tener una postura más sensata y propia frente a las propuestas y decisiones gubernamentales. Se debe comprender y conocer el trasfondo de los acontecimientos, como por ejemplo conocer el surgimiento del conflicto armado en Colombia, y a partir de este tener conductas empáticas y tomar decisiones democráticas, las cuales en definitiva deben ser tomadas con argumentos propios, a raíz del conocimiento de la historia y la memoria colectiva. Sin duda alguna, los diálogos que se han iniciado a lo largo de la historia en el marco del conflicto armado han estado encaminados a la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, ha sido evidente mucho fracaso, excepto algunos pequeños aciertos en los últimos años. Estos fracasos y desaciertos se han generado a raíz de que no ha existido una consistencia metodológica que permita el progreso de las etapas definidas en los diferentes acuerdos. Además, los mandatarios que empiezan los periodos presidenciales no siempre comparten la misma ideología y política, llegan con diferentes propósitos y propuestas, lo cual conlleva ya sea a fortalecer y que continúen los diálogos o por el contrario a que los mismos se rompan. Otro aspecto que equipara dichos diálogos es que generalmente se excluye gran parte de la población en la participación y el poder político, lo cual se relaciona tanto con el conflicto armado como con la lucha social, como lo es, por ejemplo, aquella resistencia por parte de los movimientos sociales y los sindicatos, pues para que las propuestas de paz logren ser factibles y posibles, hay la necesidad que sean incluyentes, de modo que abarque, además del conflicto armado, la lucha social, así como también prometer reconciliación entre los actores involucrados en el conflicto. Sin embargo, con el propósito de asesorar y acompañar al gobierno en el desarrollo del diseño y ejecución de un programa de reconciliación en la promoción por el respeto a la diferencia y las labores realizadas en pro de la construcción de paz, se ha pretendido crear un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, compuesto por representantes del gobierno, el Ministerio Público, representantes de los partidos políticos, gremios, campesinos, la Iglesia, entre otros, así como por consejos para la reconciliación a nivel territorial. Si bien es cierto, desde hace muchos años, Colombia ha venido sufriendo una intensa violencia, reflejada en el conflicto armado interno, que ha tratado de ser conciliada y erradicada a través de varias estrategias propuestas por los diferentes gobernantes. No obstante, y aún con la diversidad de soluciones trazadas, no se han logrado los objetivos esperados, sino por el contrario, han conllevado a la generación de nuevas cadenas de violencia y el surgimiento de nuevos grupos alzados en armas, al tiempo que han quedado impunes un sinnúmero de delitos cometidos por actores del conflicto. Por eso es importante conocer la historia pasada para que como miembro de una sociedad construyamos una memoria colectiva, en el sentido que logremos conocer el surgimiento del conflicto armado interno en Colombia y con ello comprender las razones por qué aún vivimos inmersos en la violencia. Asimismo, tener presente fechas, sucesos importantes que marcaron la historia de nuestro país, para que a partir de ahí podamos comprender que a pesar de todo el tiempo no se detiene y la historia continúa. Al tener memoria colectiva, se puede hacer parte de la creación de un lenguaje común con los demás miembros de la sociedad, en el sentido que al volver al pasado se pueda recordar de forma compartida aquellos sucesos que en definitiva son parte importante de nuestra identidad. Por lo tanto, si esa memoria colectiva hace alusión a la violencia o dolor, no volverla a repetir, y si por el contrario son cosas buenas que aportan a la sociedad, tenerlas en cuenta para ir avanzando hacia un país en paz, que es lo que todos queremos.